Yo quiero invitarte en este día que me acompañes a Hebreos capítulo 3. Vamos a estar en Hebreos capítulo 3. Y vamos a leer juntos del verso 1 al versículo 6. Continuamos con esta serie que hemos titulado Sobre todo. Y hemos estado estudiando juntos la epístola o la carta a los Hebreos, que aunque entra dentro del género literario de epístolas o cartas en el Nuevo Testamento, realmente se lee como un sermón teológico en el cual el escritor presenta a una comunidad de fe, principalmente de judíos cristianos, la supremacía y superioridad de Jesucristo, y le recuerda que Cristo Jesús es el único que pudo salvarnos y representarnos ante Dios. Es el único que pudo ir a la cruz del Calvario, ser sepultado, pero al tercer día resucitar de entre los muertos, ascender al Padre, está sentado a la diestra de la majestad, ha recibido un nombre mucho más excelente que los ángeles, y por eso solo Él es digno de alabanza y de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el capítulo 3, del versículo 1 al verso 6, el escritor nos recuerda que Jesucristo es mayor y superior también a Moisés, y lo que esto significaba para esta comunidad de fe, que vuelvo y te reitero, judíos cristianos, muchos de ellos dejando el judaísmo, estaban acostumbrados a exaltar a Moisés como la figura más importante del Antiguo Testamento, porque a través de él Dios dio la ley y estableció pacto con su pueblo. Pero el escritor les dice: Jesús es mayor a Moisés, porque Moisés fue solo un instrumento, un siervo dentro de la casa, pero Jesús es el constructor de la casa, y Jesús es el Hijo de Dios. Mira esto, estamos en Hebreos 3, versículo 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Yo quiero hablarte el día de hoy bajo el tema: no retrocedas. Anima al que está a tu lado, dile: no retrocedas, no retrocedas. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Háblanos en este día de una manera personal, de una manera práctica, y ayúdanos a ver con claridad la excelencia de Cristo Jesús, la superioridad de Cristo Jesús, para no ser tentados con un enfoque desplazado por el ayer, para no retroceder a las cosas que hacíamos antes o a la persona que éramos antes, sino a lo contrario, ayúdanos a perseverar, a no volver atrás, creyendo que por delante está Jesús, marcando el paso. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el objeto de nuestra alabanza y adoración. Y solo en ti, Jesucristo, hay salvación. Háblanos hoy, Espíritu Santo, y ayúdanos a perseverar a largo plazo. Por lo tanto, si hay alguien que hoy se siente desanimado, si hay alguien que se siente abrumado por la carga de la religión, si hay alguien que hoy entró a la iglesia o se conectó en línea y se siente indigno, se siente impuro, se siente inmundo, se siente no capaz, no suficiente, hoy recordamos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque no estamos aquí por obras o méritos humanos. Estamos aquí gracias a la obra salvífica de Cristo Jesús.
Ayúdanos, Señor, a quitar toda carga, todo afán, todo yugo desigual que hemos puesto sobre nuestra espalda, tratando de llevar la carga de la vida, la carga de la santidad, la carga de nuestras responsabilidades, tratando de ser superhéroes en nuestras familias cuando no lo somos. Somos meros siervos, meros instrumentos como lo fue Moisés. Pero tú, Jesús, eres el constructor de la casa. Tú eres el Hijo, el merecedor de toda honra y toda gloria. Ayúdanos hoy a descansar en ti, para no retroceder, sino para avanzar con fidelidad, y para en aquel glorioso día entrar en tu reposo eterno. Lo pedimos juntos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. No retrocedas. Quizás has notado en tu vida o en la vida de alguien en tu círculo de influencia lo fácil que es para nosotros los seres humanos retroceder a las cosas del ayer. Y es interesante que aunque como seres humanos a veces superamos cosas difíciles, superamos cosas dolorosas, dejamos entornos no saludables, aún así por momentos estamos dispuestos a retroceder a aquello de lo cual el Señor ya nos ha sacado, por el simple hecho de que es familiar y es cómodo. Quizá tú has conocido a alguien que en alguna ocasión salió de una relación disfuncional, digamos en un extremo, salió de una relación tóxica, pero al enfrentarse con la soledad y la incertidumbre de qué será de su vida, muchos retroceden y vuelven a esas relaciones disfuncionales. ¿Tú has conocido a alguien así? Quizás has experimentado en tu vida en alguna situación el reto de querer comer más saludable, cambiar hábitos de salud en tu vida, pero por más que intentas, es más cómodo y fácil retroceder. ¿Cuántos están conmigo? Retroceder a esos alimentos que no son saludables, a esas bebidas, a esa comida rápida que es cómoda. Por eso la comida que le dicen, esta es comida cómoda, es comida que te hace sentir en casa, que te hace sentir alegre. Típicamente esa comida no es saludable, ¿verdad que no? Entonces, si tú reflexionas en esto, incluso como un hijo de Dios, ¿cuántas veces nosotros hemos superado hábitos, hemos superado maneras de pensar y estilos de vida? Y ahora caminando con el Señor, cuando sentimos el reto, cuando sentimos el desafío de la tentación, estamos dispuestos a retroceder y volver a pecados, adicciones en las cuales estábamos antes, porque es familiar. Y si tú en alguna ocasión has luchado, sea en tu salud, en tus relaciones, en tu vida espiritual o en algún ámbito de tu vida, has luchado con el querer retroceder a lo que eras o hacías antes, porque es cómodo y es familiar, yo quiero decirte hoy que no estás solo. Cuando el escritor de los Hebreos escribe a esta comunidad de creyentes judíos, que muchos de ellos, saliendo del judaísmo, estaban sintiendo la presión tanto de la persecución externa como también quizá de familiares y seres queridos que les decían: ¿cómo estás abandonando nuestra religión judía? ¿Cómo estás abandonando tus tradiciones y costumbres de crianza por este Jesús que ni siquiera está aquí? Ya no lo puedes palpar, no lo puedes ver, no puedes convivir con él. ¿Cómo estás dispuesto a seguir esta nueva religión y abandonar tu tradición? Y para muchos de ellos, aunque ya habían abrazado el evangelio y la fe en Jesucristo, la presión de la persecución y la presión de su cultura los quería llevar a retroceder a la comodidad, a lo familiar, al confort del judaísmo, para no enfrentar la incertidumbre de un evangelio en Cristo Jesús. Y para animar a estos creyentes judíos, el escritor les recuerda la historia de Israel y les recuerda la historia del Éxodo y de aquella generación que en lugar de entrar a la tierra prometida y al reposo que Dios había preparado para ellos, estuvieron vagando en el desierto por 40 años y aquella generación no entró a la tierra prometida. Escúchame bien, dice el escritor, por su incredulidad. ¿Por qué razón? Por la incredulidad.
El escritor dice: su falta de fe los fue endureciendo y se fueron apartando de Dios, y en lugar de avanzar hacia la tierra prometida, retrocedieron a la idolatría, retrocedieron a sus costumbres en Egipto. Aunque eran libres, seguían con una mentalidad de esclavo. ¿Cuántos están aquí? Y el escritor les dice: ya no están en Egipto, no retrocedan a lo que hacían antes, sigan hacia adelante, pongan sus ojos en Cristo. Cristo es mayor que Moisés, Cristo es superior que el antiguo pacto y ha dado un nuevo pacto en el cual el antiguo pacto se ha cumplido y se ha realizado. Y el escritor nos ilustra esto de la siguiente manera: nos recuerda de la historia de Israel, que cuando salieron de la esclavitud, tú recuerdas bien esta historia, nos dice el libro de Éxodo, que el pueblo de Dios clamaba a Dios en agonía, clamaban a Dios con dolor, buscando el día de liberación. Más de 400 años de esclavitud, generaciones en esclavitud, clamaban a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios llama a un hombre llamado Moisés, que estaba en el desierto de Madián pastoreando ovejas de su suegro Jetro, y dice la palabra que Dios lo levanta y le dice: he escuchado la agonía y el clamor de mi pueblo, y el día de liberación ha llegado. Y Dios levanta a Moisés y con una serie de señales y prodigios lo envía juntamente con Aarón, y van hasta Egipto, y comienza el proceso por medio del cual Dios quebranta el imperio más potente del mundo conocido. Y esto es lo que te quiero destacar, escucha esto conmigo. Dice la palabra de Dios que con plagas y señales y maravillas Dios quebrantó a Egipto. Dios comprobó que la mitología egipcia era falsa, que no hay Dios del Nilo, Dios de muerte, Dios de vida, Dios de sol, Dios de provisión. Hay un solo Dios verdadero, y es Jehová, Dios de Israel. Y escucha esto, iglesia, dice la palabra que Dios libertó a Israel después de esa última plaga, matando al primogénito de Egipto. Y salieron de aquella esclavitud danzando, cantando, esclavos, sin levantar una espada, sin lanzar una flecha. Esclavos estaban caminando en libertad, con las manos llenas con oro, plata, joyas, comida, ganado, saliendo con recursos, porque sus amos les dijeron: váyanse, llévense todo. Dice la palabra que hasta algunos egipcios decolados se metieron ahí también con ellos. Y comenzaron a entrar al desierto para su libertad. Y dice la palabra que empezaron a cantar, a celebrar, a adorar a Dios. Un cántico nuevo brotaba de sus labios. Pero momentos después, cuando se enfrentaron ante el Mar Rojo, dice la palabra que esos que solo hace momentos estaban cantando, adorando, celebrando, comenzaron a quejarse y a decirle a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir? Preferíamos morir en Egipto. En un momento de reto estaban listos para retroceder. Nos dice el libro de Números capítulo 11 que después, en el proceso del reto, cuando el pueblo de Dios comenzó a pasar hambre y sed, mira lo que dijeron: los que cuando salieron de la esclavitud iban cantando, celebrando, adorando a Dios. Dice que cuando estaban pasando hambre, ¿sabes qué le dijeron en queja a Moisés? Dijeron: preferíamos morir en Egipto, donde por lo menos teníamos pescado de balde, teníamos pepinos, teníamos cebollas, teníamos ajos, teníamos puerros. Por lo menos allá teníamos abundancia de comida. Queremos volver a Egipto. El pueblo estaba queriendo intercambiar la gloria de Dios y la bendición de Dios y la promesa de una tierra prometida donde abunda leche y miel por pescados, pepinos, cebollas, melones y ajos. Y tú dices: no puede ser, Israel, no puede ser que con lo que Dios te iba a dar estabas dispuesto a retroceder. Pero quiero recordarte hoy que Israel no es un ejemplo que debemos mirar de una torre muy alta con mucha compasión y juzgando. Israel es un espejo que hoy nos invita a reconocer cuántas veces tú y yo, después de ver el poder de Dios y probar la bondad de Dios, cuando somos confrontados con los retos del desierto, estamos listos para retroceder.
por el pescado, los pepinos, los melones, los ajos y las cebollas, dice Números 11, que nos ofrece la esclavitud. Y se nos olvida al instante, solo por el reto, se nos olvida que con esos melones y pescados y cebollas y ajos venían cadenas y látigos y esclavitud. Entonces el escritor nos dice: hoy quiero abrir tus ojos espirituales para que te des cuenta que esta generación que retrocedió en su fe, que volvió a los principios de Egipto y no confiaron en Dios, que dudaron de quién Dios es y de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha prometido, se privaron de entrar al descanso y el reposo de Dios, es decir, la tierra prometida. Y para que tú y yo evitemos ese error, el escritor nos dice: hay tres cosas que nos llevan a retroceder en lugar de avanzar en fe. Lo primero es la autoconfianza. Lo segundo es la incredulidad. Y lo tercero es el aislamiento. Él dice: la autoconfianza, la autoseguridad en la ley de Moisés por encima de la fe en Dios llevó a muchos de estos cristianos judíos a retroceder. Él dice: la incredulidad en el ejemplo del pueblo de Israel que salió del Éxodo endureció sus corazones para olvidar con amnesia espiritual todo lo bueno que Dios había hecho y todo lo malo que la esclavitud de Egipto les había hecho. Todo lo olvidaron y estuvieron dispuestos a intercambiar la gloria de Dios por la idolatría de Egipto. Número 3, el escritor nos dice: el aislamiento te puede ir separando y te lleva a retroceder, cuando en lugar de perseverar con el pueblo de Dios, te vas separando y endureciendo tu corazón. Entonces aquí está lo primero, vuelve conmigo, estamos en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y lo primero que nos dice el escritor es: no retrocedas confiando en ti mismo. La autoconfianza nos lleva a retroceder. Mira lo que dice el verso 1: por tanto, hermanos santos. ¿Cómo los describe? Esto es importante porque el escritor no le está hablando a no creyentes, no le está hablando a incrédulos lejos del pacto de Dios. Los describe como hermanos santos, como participantes del llamamiento celestial, porque en otras palabras nos está despertando para comprender: esta palabra no es para tu amigo, tu amiga, el tío, tía que no vino, tu cónyuge que se quedó en casa. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Si tú eres un hermano santo, si tú eres participante del llamamiento celestial, esta palabra es para ti. ¿Cuántos reconocen esto es para mí? Yo quiero que sacudas al que está a tu lado y como centroamericano dile: esto es para vos. Yo te doy permiso, tú díselo: esto es para vos. Esto no es para el que se quedó en casa, esto no es para alguien más, esto es para ti. Porque tantas veces el instrumento de Satanás cuando escuchamos la palabra de Dios es excluirnos de la instrucción y exhortación de la palabra y decir: esto es para todos menos yo, porque ellos son los que están cometiendo errores, ellos son los que están pecando. Hay gente ya muy distante de Dios, pero yo no soy ni tan bueno ni tan malo, yo solo soy un semicristiano echándole ganas. Yo estoy aquí esforzándome, esto no puede ser para mí. Esto tiene que ser para los demás. Pero el escritor dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. En otras palabras, esto es para ti, esto es para mí. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora escúchame bien, es interesante que el escritor describe a Jesús como nuestro apóstol y sumo sacerdote. Y la razón por la cual el escritor emplea este lenguaje es porque desde el inicio del capítulo 3 él va a introducir un paralelo en nuestra mente para que podamos comparar y a la vez contrastar entre el paralelo que será Jesús y Moisés. Para estos judíos cristianos, Moisés era la figura más importante de la ley. Era la figura más importante de la religión judía. Fue el instrumento que Dios utilizó para dar la ley a su pueblo en el monte Sinaí. Fue el instrumento que Dios utilizó cuando Dios iba a consumir a su pueblo en ira justa, porque habían hecho un becerro de oro. Pero dice la palabra que Moisés intercedió por el pueblo. ¿Cuántos recuerdan eso? Para ellos Moisés estaba en la cima
de la religión. No había nadie mayor que Moisés. Entonces, en el contexto, el escritor nos dice: miremos a Jesús, que por un momento se hizo menor a los ángeles, que tomó forma de hombre, se hizo carne para representarnos ante Dios, pero después de ir a la cruz del Calvario como el Cordero y sustituto de Dios que efectuó nuestra purificación, y como sumo sacerdote traspasó los cielos y entró hasta el lugar santísimo para presentarnos justos, redimidos ante Dios. Él no se quedó en la tumba, Él al tercer día resucitó y ascendió a la diestra de la majestad. Por lo tanto, ha recibido un nombre mucho más excelente que los ángeles. Entonces los lectores de Hebreos dicen: bueno, ok, en Hebreos 1 y 2 reconocemos que Jesús es mayor que los ángeles. Pero en el capítulo 3 dicen: pero no puede ser que Jesús sea mayor que Moisés, porque Moisés es la figura más importante de la religión judía. Moisés representaba una religión de obras. ¿Una religión de qué? Si tú quieres tener acceso a Dios, si tú quieres acercarte a un Dios que es 3 veces santo, necesitas el sistema sacrificial, necesitas seguir las estipulaciones de la ley. Moisés, esta figura predominante con protagonismo, representaba la religión de obras. Los judíos dicen: no puede haber alguien mayor que Moisés. Pero el escritor dice: considerad a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote. Como Moisés fue un mensajero, un mediador entre Israel y Dios, Jesucristo es como un apóstol, un mensajero y mediador, pero entre Dios y toda la humanidad. Y Él es sumo sacerdote. Considerad a Jesús, está diciendo el escritor, que es mayor a Moisés. Lo que el escritor nos está diciendo en primera instancia es: no pongas tu mirada en Moisés, no pongas tu mirada en una religión de obras. En otras palabras, ¿cómo apropiamos eso a nuestro día? No pongas tu mirada en tus propias fuerzas. No pongas tu mirada en tu capacidad de acercarte a Dios, porque esta semana leíste mucho la Biblia, oraste mucho, ayunaste mucho. Porque escúchame, hermano, muchos, aunque venimos a una iglesia cristiana, seguimos operando bajo una religión de obras. Y por eso, cuando pasa una semana en la cual lees mucho la Biblia, oraste, diezmaste, tachas todos los requerimientos para ser un buen cristiano, entras a la iglesia con tu frente en alto porque te sientes un poco más digno de adorar a Dios. Entras así como que: esta semana yo hice todo bien, puedo adorar libremente. Y luego la próxima semana haces todo mal y entras cabizbajo, como sintiéndote indigno. Y no hemos comprendido el evangelio. ¿Sabes que la semana que lo hiciste todo bien, también eras indigno? ¿Sabes que cuando oraste y leíste y ayunaste y diste, la única razón por la cual tus obras fueron actos santos ante Dios es porque has sido cubierto con la sangre de Cristo Jesús y redimido de todo pecado, para que lo que salga de tus manos no sea inmundo, pero sea un olor fragante ante el trono de un Dios 3 veces santo? Pero nos autoengañamos y creemos que con obras santas podemos ganarnos el favor de Dios, en lugar de comprender que el favor de Dios ya lo tenemos en Cristo Jesús. Y es por eso que hacemos obras santas. No es que hacemos cosas santas para ganarnos la gracia, es porque hemos recibido la gracia que podemos hacer obras santas. El escritor dice: quita tu mirada de Moisés, quita tu mirada de una religión de obras y considera a Cristo Jesús. ¿Por qué debemos considerar a Cristo Jesús? Verso 2: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces mira cómo sigue el argumento del escritor. Él dice: considera a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote. Él fue fiel como Moisés fue fiel. Moisés fue fiel mediador en la casa de Dios, es decir, en Israel. También Jesús fue fiel a quien le constituyó, es decir, al Padre que lo envió como el Mesías. Ambos fueron fieles, pero hay una gran diferencia. Moisés fue meramente un siervo fiel, pero Jesús es más que siervo.
Mira lo que dice el versículo 3: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces el escritor dice: ¿por qué debo mirar a Jesús por encima de Moisés? ¿Por qué debo mirar a Jesús por encima de mis fuerzas? ¿Por qué debo venir cada domingo y adorarle libremente, aunque esta semana no hice todo lo que tenía que haber hecho? ¿Por qué no radica en mis obras la salvación? El escritor dice: porque Moisés fue un siervo fiel, como tú puedes ser un siervo fiel, pero Jesús es más que siervo. Jesús es el Hijo de Dios. Y más gloria recibe el que edificó la casa que la casa. ¿Están conmigo? Moisés era parte de la casa, él era un instrumento en la casa, pero Jesús es el constructor de la casa. ¿Sabes qué está diciendo el escritor? Jesús es el autor de tu salvación. Jesús es el autor y consumador de tu fe. Tú puedes entrar libremente con tus ojos puestos en Cristo Jesús, porque Él es el que te salvó, Él es el que te redimió, Él es el que te declaró justo ante un Dios que es 3 veces santo. Él es el único digno de alabanza y adoración. Jesús es superior a Moisés, porque Jesús no es solo otro siervo o mensajero. Jesús es el constructor de la casa. Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 4: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El escritor dice: todo lo que Moisés dijo y todo lo que Moisés dijo estaba apuntando a lo que iba a venir, a Jesús. ¿Tú recuerdas cuando los líderes religiosos en el Nuevo Testamento trataron de debatir con Jesús en cuanto a la ley? Y Jesús les dice: ustedes leen las escrituras, pero no las entienden. Leen a Moisés y no han comprendido que Moisés habló de mí. Y tú dices: pero ¿cómo, Jesús? Yo he leído el Antiguo Testamento. ¿Verdad que sí? ¿Todos aquí han acabado el Antiguo Testamento? No mienta, hermano, si no, no diga que sí, solo quédese callado, tranquilo, no se ponga nervioso. Estamos hablando de que esto no es por obra, relájese. Pero si tú has estudiado por lo menos el Pentateuco, has aprendido que en ninguno de esos 5 libros aparece el nombre Jesús, como lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué dice Jesús que Moisés escribió de él? Que todo lo que Moisés dijo apuntaba a él. Porque Jesús nos está dando la interpretación y revelación de las escrituras. Cuando Moisés escribió del éxodo, del cordero y la sangre del cordero sobre las postes de las casas, el primogénito que muere para salvar a los demás, el sustituto. Cuando escribe de aquel que tiene poder para derrotar al imperio del mundo que los tenía en esclavitud. Todos estos conceptos son símbolos y sombras que apuntan a la persona y la obra de Cristo Jesús. Jesús dice: Moisés escribió de mí, Moisés apuntaba hacia mí. El escritor, volviendo a Hebreos 3, nos dice: no pongas tu mirada en ti mismo, en tu capacidad, porque Jesús es el autor de tu salvación. Hay una tentación en nosotros, como había una tentación para estos lectores y oyentes, y es la tentación de retroceder a una vida en la cual creemos: si yo hago más, si yo produzco más, si yo intento más, puedo ser mayor favorecido en Dios a través de mis obras. Pero el escritor nos está recordando: no retrocedas a tu antigua manera de vivir. En el caso de ellos era la ley de Moisés. En el caso nuestro es una autodependencia, de confiar en nuestra capacidad, de acomodarnos porque le agarramos ritmo a la vida cristiana y sentimos, cuando vamos bien, sentimos: yo puedo hacer esto. Y comenzamos a gloriarnos en nuestras capacidades. Si yo oro, leo, sirvo, doy, yo puedo sentirme digno y me siento justificado ante Dios. Y no hemos entendido las motivaciones bíblicas correctas que nos impulsan a servir a Dios. No servimos a Dios para ganar o recibir la potestad de ser hechos sus hijos. Es porque Él nos ha hecho sus hijos en Cristo Jesús que le servimos libremente. Todos los que somos padres se pueden relacionar con esto. No importa si tus hijos se porten bien o se porten mal. Un buen padre siempre ama a sus hijos. ¿Están conmigo?
Ahora, cuando se portan mal, aunque los amas, a veces no te caen bien. Y dices, yo amo a este niño aunque ahorita no me cae bien y quisiera espacio. Pero lo sigues amando, ¿verdad que sí? Y no hay nada que tus hijos, mis hijos, pudieran hacer para ganarse un poquito más amor. El día que ese niño nació y lo cargaste por primera vez, lo amaste con un desborde de amor que nunca habías amado así en tu vida. Y no hay nada que ese ser tuvo que hacer más que existir para que tú lo amaras así. ¿Sí o no? Nació, tú cargaste a ese niño, esa niña, y lo amaste, la amaste. No hizo nada más que existir, pero tú lo amaste incondicionalmente y lo amas así. Entonces imagínate un hijo labrando, esforzándose cada día para ganarse el amor, la aprobación de su padre. En lugar de comprender, estamos hablando de un buen padre, en lugar de comprender que su buen padre lo ama tanto a ese hijo, que si sirve y hace lo correcto, debe hacerlo por amor a su padre. Quiero hacerlo para honrar a mi padre, no para ganarme su favor, no para ganarse su amor. Yo creo que tantos de nosotros, hijos de Dios, vivimos como huérfanos espirituales. Cada domingo volviendo diciendo, Señor, a ver si hoy me da solo un espacio en la mesa. Hoy no me siento digno, voy a sentarme acá en la orilla porque no he hecho lo correcto. Pero escúchame, hagas o no hagas lo correcto, tú eres amado por tu Padre Celestial. Y Él quiere que tú le sirvas, no para ganarte un favor que jamás pudieses ganarte. Él quiere que le sirvas, seas santo y seas como Él, porque le amas, porque estás agradecido. Una religión de obras siempre conduce a carga, afán, siempre conduce a dolor. Pero un evangelio de gracia produce obras santas porque está motivada esa persona por gratitud. Yo amo tanto a mi Dios que no quiero fallarle. Tú no le quieres fallar a un Padre que amas. Tú no le quieres fallar a un Dios que amas, que dio todo por ti. Este es el principio que nos está enseñando el escritor. Mira a Jesús para que tus hábitos santos y piadosos no los hagas en tu propia confianza o capacidad, sino que lo hagas fluyendo de la gracia. Sabes que las disciplinas espirituales deben fluir de la gracia, deben fluir de la bondad y la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Nos está diciendo el escritor de Hebreos, el antídoto a la autoconfianza es poner tu mirada en Cristo Jesús. El antídoto a la autoconfianza es dejar de depender de ti mismo y poner tu mirada en Cristo Jesús. ¿Cómo lo describe él? Considerad al apóstol y sumo sacerdote Cristo Jesús. ¿Qué es considerar? Pon tu mirada en Él, enfócate en Él, considera quién Él es y lo que Él ha hecho. Descansa en que ya eres amado por Dios. ¿Cuántos creen esa palabra el día de hoy? Ya eres amado por Dios. ¿Recuerdas lo que nos dice Romanos capítulo 8? Lo que escribió el apóstol Pablo, Romanos 8, 37 al 39. Él dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Él no dice somos más que vencedores porque llevas un trimestre súper hiper espiritual. Somos más que vencedores porque le has echado bastantes ganas. Él dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice, esto es lo que motiva e impulsa el corazón de un hijo de Dios. Oramos, leemos, servimos y damos, no para ser amados, sino porque somos amados. ¿Cuántos dicen amén? Yo leo, yo sirvo, yo vengo a la iglesia no para ser amado, yo vengo porque soy amado por mi Padre.
Cuando vuelvo a la iglesia no es porque si no vengo me siento mal, no es porque si no vengo me siento culpable, no es porque si no vengo me va a regañar mi líder, es porque si no vengo me privo de estar en la presencia de mi Padre. Y yo quiero estar en la casa de mi Padre, yo quiero estar rodeado de los hijos de mi Padre, yo quiero estar con mis hermanos en la fe. El que lo hace no para ser amado, sino porque es amado. Por lo tanto, el versículo 5 y 6 nos dicen: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mira lo que nos está diciendo el escritor: la autoconfianza te carga, la autoconfianza te debilita, la autoconfianza es un yugo que no puedes llevar de la ley, pero cuando confías en Jesucristo, perseveras. Cuando confías en Jesucristo, Él te edifica como su casa para la gloria de su nombre. Cuando retienes firme hasta el fin la confianza y el gloriarte en la esperanza que tienes en Cristo Jesús. Lo primero que nos dice el escritor es: no retrocedas a la autoconfianza. Pero en segundo lugar, mira lo que nos dice: no retrocedas a la incredulidad. La incredulidad te aparta de Dios. Mira lo que dice el versículo 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El escritor dice: muchos tienen su mirada puesta en Moisés en lugar de poner su mirada en Jesús. En Moisés, que representa obras y ley y autoconfianza, en lugar de poner la mirada en Jesús, que es aquella representación de humildad y quebrantamiento, al reconocer que es Él quien salva y redime. Pero en segundo lugar, el escritor nos dice: no solo la autoconfianza te lleva a retroceder a Egipto, a la carga de la esclavitud, sino que también la incredulidad. Y para ilustrarnos el peligro de la incredulidad, nos apunta a la generación que murió en el desierto. Él dice: recuerda. Es más, mira cómo lo describe en el versículo 7, porque tú te puedes dar cuenta en tu Biblia que hay una diferencia cuando inicia: si oyeres hoy su voz, porque acá el escritor está haciendo referencia al salmo, a un salmo, el Salmo 97, donde el salmista nos recuerda la historia de Israel. Y mira cómo lo describe el escritor de Hebreos. Él dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque lo que el escritor nos está recordando es que muchas veces cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, no la abrazamos con un sentido de urgencia. Somos, como dice Santiago en su carta, oidores olvidadizos. ¿Qué clase de oidores? Entra por un oído, sale por el otro. Amén, gloria. A las 10:30, ya para la tarde, después de que nos comimos nuestros taquitos y ya estamos descansando, todo lo que aprendiste se te olvidó. Y ya el lunes retrocedes otra vez a autodependencia, a no confiar en Dios. Y yo sé de lo que te estoy hablando, porque soy igual de mortal de lo que eres tú. Entonces nos conozco. El escritor dice: tenemos la tendencia de oír, como dijo Santiago, y ser oidores olvidadizos. Que dijo Santiago, mira esta metáfora. Santiago dice: somos como el hombre que va a un espejo, mira su aspecto, gira y al instante se olvida de su aspecto. Así somos nosotros cuando escuchamos la palabra, decimos amén, gloria a Dios, y luego nos vamos y se nos olvida todo y no ponemos nada por obra. Oidores olvidadizos. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios se aplica y se solidifica en mí? Cuando yo la pongo por obra. Por eso el escritor dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque nuestra tendencia al oír la palabra es no sentir urgencia, es no sentir responsabilidad. Es decir, como decíamos antes, esto es para alguien más. Pero si tú estás escuchando la palabra de Dios, ¿cuántos aquí están escuchando la palabra de Dios? Él dice: guarda tu corazón, no endurezcas tu corazón. ¿Como quién? Como aquella generación en la provocación en el desierto, como aquella generación que se rebeló contra Dios. Pero hay una pregunta sumamente importante.
cuando yo leía estos versículos, porque cuando yo leo la Biblia hago preguntas en mi mente como lo haces tú, y estamos tratando de buscar la aplicación, ¿verdad? ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Y leemos y decimos, bueno, hay quienes oyen la palabra, se endurecen, como aquella generación en la provocación, en la rebelión, en el desierto, que en lugar de confiar en Dios, dudaron de Dios, murmuraron, criticaron a Moisés, crearon un becerro de oro, se entregaron a la idolatría, abandonaron su fe. ¿Qué condujo a esa generación a endurecer sus corazones? Y el escritor nos lo dice en los versos venideros. Mira la respuesta, versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, este es Dios hablando, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces un corazón endurecido me separa de Dios. Voy vagando por la tierra, pero estoy lejos de Dios. Vengo a la iglesia, pero estoy lejos de Dios. Canto los cantos, pero no le adoro. Hablo de Él, pero no hablo con Él. Adoro cuando me es conveniente, pero no adoro cuando estoy sufriendo, que es, por cierto, cuando la adoración más se solidifica. ¿Cómo puedo evitar ese error? ¿Qué los condujo a superficialidad, a vagar por el desierto, a endurecer sus corazones? Versículo 12 nos da la respuesta. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿De qué? Para apartarse del Dios vivo. Escúchame bien, amigo, hermano. Él no está hablando de que rebelión se produce de un día para el otro. Él dice comienza con incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Cuando sales de la esclavitud y vas cantando en libertad, pero luego viene un nuevo problema en el desierto como el Mar Rojo, y con amnesia espiritual se te olvida lo que Dios acaba de hacer, que convirtió el Nilo en sangre, que envió ranas y plagas, que quebrantó a Faraón, que te libertó de la esclavitud, que mató al primogénito de Egipto, pero preservó al tuyo. Y cuando estás ante el Mar Rojo se te olvida todo eso y comienzas a dudar. Dios, ¿por qué me tienes aquí? Dios, ¿dónde estás? En lugar de en ese momento de reto sustentar tu fe y recordar, bueno, quizá ahorita yo no esté sano, pero yo sé algo, Él es el sanador divino. Quizá ahorita no me ha dado lo que estoy pidiendo, pero Él me sacó de la esclavitud, Él me libertó cuando yo estaba en cadenas, Él nunca me ha abandonado. Esa incredulidad sutil, ese descuido en la fe, nos lleva a olvidar lo que Dios ha hecho, a dudar de lo que ha prometido hacer y a endurecer nuestro corazón. Y escúchame, te quiero decir esto con mucho cuidado, porque mientras yo leía estos versos, el Espíritu me comenzó a ministrar y a quebrantar y a darme un peso de la severidad de mi pecado y de la bondad del Dios misericordioso al cual servimos. Porque escucha bien lo que dice el pasaje. Dice el pasaje, verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Esto es Dios hablando, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto me sacudió, porque creemos que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Pero la verdad de que Él sea un Dios de oportunidades no significa que Él va a tolerar desobediencia de sus hijos para siempre. Él es un Padre bueno que corrige a los hijos que Él ama. Y la verdad que nos está diciendo el escritor de Hebreos, dice, miren a esa generación, recuerden a sus padres que edificaron un becerro de oro, que dieron crédito a un objeto creado con manos de hombres. Le dieron crédito a ese becerro por aquello que Dios había hecho en sus vidas. No olviden la rebelión de esa generación, para que no cometan el mismo error, para que no duden, para que la incredulidad no contamine sus corazones y no se endurezcan, porque vendrá un hasta aquí. Vendrá el momento que Dios dirá, ya no más. Estás vagando por la tierra y no me conoces. Estás vagando por la iglesia. Vendrá el momento donde Dios dirá, eres tibio y te voy a escupir de mi boca. Yo te digo esto porque me estoy predicando a mí mismo. Te digo, cuando leí estos versos sentí un peso del Espíritu Santo, porque Dios nos despierta a sentir el peso y la urgencia de esta palabra. Hoy Dios te está hablando.
para que reflexiones, recapacites, abras tus ojos y digas: Señor, perdóname, perdona mi incredulidad, perdona mi superficialidad, perdona que he perdido esa sensibilidad a tu presencia, que no me quebranto como me quebrantaba antes, que pasan años desde que lloro y hago luto por mi pecado. Perdóname, Señor. Hoy quiero recuperar ese sentido de urgencia, porque estoy vagando por el desierto en círculos y eso no es lo que quieres para mí. Tú tienes descanso y reposo en la tierra prometida. Tú tienes bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Tú tienes gozo duradero, provisión interminable, bendición y satisfacción eterna para todos aquellos que esperan en ti. La incredulidad endureció sus corazones y Dios dijo: hasta aquí. Dios no los abandonó, no dejaron de ser hijos de Dios, pero escúchame bien, no entraron a la tierra prometida y se perdieron de las bendiciones de Dios. Oh iglesia, ¿por qué estamos persiguiendo a Moisés? Obras y sombras, si tenemos esclarecida la verdad y la esencia de la deidad que se llama Cristo Jesús. ¿Por qué estamos persiguiendo religión cuando tenemos la relación más bella, cuando tenemos acceso al trono de la gracia, cuando podemos caminar y hacer vida con Él? Como el Espíritu se paseaba por el huerto, en el huerto del Edén, así Él quiere comunión contigo. Él mora en ti, el Espíritu mora en ti. Porque vamos a desaprovechar lo mejor y vamos a acostumbrarnos con lo superficial. Él nos ha dado lo más bello, lo más grande, lo más preciado en Cristo Jesús. Pero ¿qué nos separa? La incredulidad. Cuando dejas de creer lo que Dios ha dicho, cuando dejas de creer lo que Dios ha hecho. Por eso cuando tú te enfrentas con un reto, lo que más necesitas es sustentar tu fe. Cuando tú te encuentras con un reto y empiezan esos pensamientos a inundar e infiltrar tu mente, ¿dónde está Dios? ¿Por qué te deja sufrir? ¿Por qué no te saca de este apuro? ¿Por qué no te saca de este problema? Comienza a alimentar tu mente. Qué bello hubiese sido que ante el mar rojo, que ante la espera que Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí, que el pueblo de Dios, en lugar de dudar, en lugar de sucumbir a idolatría, se hubiesen reunido, se hubiesen exhortado unos a otros y hubiesen recordado: ¿cómo vamos a abandonar a este Dios si Él no nos abandonó en la esclavitud? ¿Cómo vamos a abandonar nuestra fe? Sin levantar espada nos hizo libres. Si éramos esclavos caminando con oro, plata, ganado, recursos, ¿cómo vamos a abandonar nuestra fe después de todo lo que Él ha hecho? No dejes que la incredulidad inunde tu corazón. ¿Cómo no vamos a cantar de Cristo si nos salvó de todo pecado? ¿Cómo no vamos a levantar su bandera si ha sanado nuestras enfermedades? Estoy solo o hay alguien en Templo Betania que puede testificar. ¿Cómo no voy a proclamar las buenas nuevas de Cristo si me sacó de la esclavitud y me hizo libre? Se ocupa una perspicacia espiritual, una atención y consideración en Cristo para recordar: no permitiré que un valle me haga olvidar las cumbres con Cristo. No voy a permitir que un desierto me lleve a olvidar los pastos verdes, las aguas abundantes. No voy a permitir que hambre y sequía me lleven a olvidar que Él sirvió mesa en el desierto. Envió maná y codornices, hizo agua brotar de la peña. ¿Cómo voy a olvidar que Él dio la victoria contra los amalecitas? Todas las lecciones del desierto eran causas para infundir en Israel un incremento de fe. Cada enfermedad sanada, cada prueba superada, cada tormenta que sobreviviste, son causas para infundir fe en tu alma, tu espíritu. Él es quien dice que es. Él hace lo que dice hacer. Su palabra es fiel y fidedigna. Él está sentado en un trono de justicia, y lo que Él me ha prometido, Él lo va a hacer. Hay alguien aquí hoy que cree que Dios es quien dice que es.
No te eximas, amigo. Como Israel dudó, tú y yo podemos dudar. Como Israel un día alabó y el otro día adoró a un ídolo, tú y yo podemos sucumbir. Por eso el escritor dice: considera a Jesús. Por eso el escritor dice: no endurezcas tu corazón. Por eso el escritor dice: pon atención. Por eso el escritor dice, verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, examínate. Examina tu corazón. ¿Hay fe o hay duda en mí? Y yo te pregunto, hermano, ¿hay causa de fe en nosotros? ¿Hay motivo para seguirle creyendo? ¿Ha hecho Él tantas cosas buenas que tenemos razones convincentes para seguirle alabando? Ha sido tan bueno Él con el pan de cada día y las fuerzas para venir aquí hoy, que nos dé razones convincentes para seguirle alabando, para seguir luchando un día más, para seguir perseverando en el desierto. Ciertamente Él ha sido fiel. ¿Quién puede decir amén? Entonces el escritor dice: guarda tu corazón de la incredulidad, persevera. Mira lo que dice el versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mira lo que está diciendo el escritor: ellos dudaron, ellos no creyeron, ellos cuestionaron, por lo tanto no entraron. Ahora la aplicación viene a nosotros: no dudes entonces, no cuestiones a Dios, no abandones tu fe, entra al reposo de Dios, lo que Él ha preparado para ti. Te quiero dejar con esto. ¿Qué nos ha enseñado hoy Hebreos capítulo 3? En primer lugar, nos ha enseñado: no retrocedas con autoconfianza. Quita tu mirada de tus fuerzas, pon tu mirada en Jesús, considéralo a Él. No retrocedas con incredulidad. Persevera cuando te sientas débil, sustenta tu fe. Pero te quiero dejar con esto: el escritor nos da una herramienta para fortalecer tu fe cuando la incredulidad te quiere inundar. Y él nos dice sorprendentemente: lo que va a fortalecer tu fe no es solo leer la palabra, no es solo orar, no es solo buscar a Dios. Escucha bien, él dice: lo que va a fortalecer tu fe es cuando lees la palabra y buscas a Dios en la comunidad de la iglesia. Él dice: por último, lo que nos lleva a retroceder es el aislamiento. Mira esto conmigo, versículo 12 nuevamente. En el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El escritor nos dice qué no hacer en el verso 12, pero no es hasta el verso 13 que nos dice cómo no hacerlo. Él nos dice: no dejes que la incredulidad, un corazón malo, entre en ti. Bueno, ¿cómo entonces evito incredulidad? La respuesta está en el verso 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El escritor dice: la estrategia del Espíritu Santo para la perseverancia de la iglesia es la comunidad en la fe. La estrategia del Espíritu Santo cuando tú y yo nos queremos llenar de incredulidad es exhortarnos unos a otros con la verdad todos los días. ¿Cuándo? Ahora yo sé que batallamos con esto, porque tú dices: pero pues ¿quién me va a andar exhortando a mí? O sea, para exhortarme a mí tendría que ser un consejero, terapeuta, pastor, alguien que tenga las calificaciones para ver mis carencias. Pero yo quiero decirte hoy que lo único que otro ser humano ocupa para poder ver tus carencias es no ser tú. Porque todos los que no son tú y todos los que no son yo pueden ver lo que nosotros no vemos. ¿Están conmigo? El otro día mi hijo Zion, él tiene una mente muy analítica y nos relacionamos mucho en eso, y me hace a veces preguntas filosóficas. Y el otro día íbamos manejando y así de la nada me dice: papá,
¿cuándo en la vida te has visto a ti mismo? ¿Y qué? Solo contéstame, ¿cuándo en la vida te has visto a ti mismo? Le digo, me veo todo el tiempo, ahorita me estoy viéndote a ti en el espejo aquí. Me dice, no papá, tú nunca en tu vida te has visto a ti mismo, tú siempre has visto solo tu reflejo, pero nunca te has visto como yo te puedo ver. Entonces significa que yo te veo más claro de lo que tú te ves a ti mismo, aún en un espejo, porque yo puedo verte totalmente como tú eres. Dije, wow, Zion, tienes razón. Nunca me he visto a mí mismo, siempre he visto mi reflejo en un espejo, en algo, en algún objeto que produce reflejo, pero nunca me he visto como otro ser me puede ver a mí. Y cuando leía esto me recordé de esa pregunta que me hizo Zion. A veces tú y yo no vemos nuestras carencias, no vemos nuestras debilidades. Pensamos que vamos bien, pensamos que hablamos bien, hasta que alguien más nos dice la verdad, porque ellos realmente nos ven como somos, no como nosotros nos imaginamos. ¿Nunca te ha pasado que te ves en un video de familia, grabaron algo y tú dices, así me escucho? No me escucho así. Así me miro, no, la cámara me subió 10 libras, no, ojo, la cámara le subió 10 libras, yo no me miro así. Entonces, sí, la cámara, pero acá entre nos dicen, no, sí, se ha descuidado el Benji, sí es cierto. Porque la gente nos mira tal cual somos. Y yo creo que la razón por la cual en la iglesia muchos evitamos esa cercanía es porque el exhortarnos los unos a los otros es una labor imperfecta. A veces nos vamos a exhortar mal, a veces carecemos de gracia. ¿Podemos reconocer eso? A veces carecemos de autoridad, de valentía. Porque qué triste es que tú vayas mal, estés viviendo mal, estés en pecado y tus hermanos en la fe te ven en declive, pero por cobardía, por temor, por incomodidad no te rescatan del pozo de la desesperación. Qué bello es tener a alguien que te ama lo suficientemente para decirte, hermano, te amo, y con respeto y amabilidad te lo voy a decir. Cuando le hablas a tu esposa, mi espíritu se quebranta, porque deberías de hablarle como Cristo le habla a la iglesia. Hermano, te amo, pero llevas domingos sin verte y me quebranta el corazón, porque has priorizado el trabajo, has priorizado la vida, pero estás descuidando lo más importante, que es la comunión con los santos, para que puedas perseverar en las cosas de Dios. Qué bello es tener a alguien en tu vida que te ame lo suficientemente para decirte la verdad. Y yo sé que a veces nos decimos la verdad de manera imperfecta. Por eso la Biblia nos habla tanto de cómo exhortarnos unos a otros en amor, con humildad, no juzgando, pero con compasión, con el fin de restaurarnos en la fe. Pero no descuidemos el principio importante. El escritor nos dice, esta es la estrategia de Dios. ¿Quieres no caer en incredulidad? ¿Quieres no endurecer tu corazón? Entonces tienen que exhortarse los unos a los otros cada día. Necesitamos a otros que pueden ver nuestras carencias. Porque quiero cerrar animándote de esta manera. El aislamiento te hace vulnerable a los ataques de Satanás. Pero escúchame bien, hermano, amigo, cuando tú estás rodeado de hijos e hijas de Dios, aunque tú no estés orando, ellos no te van a dejar caer. A veces por las oraciones de otros, Dios sana enfermedades. A veces porque tienes amigos tan locos que te meten por el techo y te bajan hasta la misma presencia de Jesús. A veces tú estás aquí, no porque tú has orado, tú has leído, sino porque estás rodeado de gente que te exhorta en amor, que no deja de orar, una madre que no deja de clamar, una abuela que no deja de interceder, una esposa que no te ha abandonado, un padre que te carga hasta el trono de Dios. La hija de Jairo no fue a Jesús, fue un padre que abogó por ella. Ese enfermo no podía caminar, amigos lo bajaron en su lecho. Escúchame, tú necesitas gente en tu vida que luche contigo. Porque la oración, el ayuno y la lectura en aislamiento no son la estrategia de Dios. Yo te lo he dicho antes, amigo. Cristo no viene por llaneros solitarios, Cristo viene por su iglesia. Y aunque estés orando, leyendo, luchando luchando solo, aislado, va a venir un momento de desánimo donde Satanás, cuando estás solo,
estás vulnerable. Como aquel cachorro que se separa de la familia, está vulnerable. Como aquel carbón que se cae y se pierde del fuego y se enfría, estás vulnerable. Pero cuando te acercas al fuego, cuando te reúnes a la casa de Dios, cuando te sigues congregando, cuando sigues adorando, cuando sigues asistiendo a un TV grupo, cuando sigues participando, cuando sigues texteando y llamando en esa comunidad, en ese calor, cuando tú seas débil, otros lucharán por ti. Cuando a ti ya no se te acaben las palabras, otros orarán por ti. Y luego tú te fortalecerás y tú orarás por otros. Y tú levantarás a otros. Aquí está la estrategia de Dios. El aislamiento te hace vulnerable, pero la iglesia protege tu fe. La iglesia te ayuda a perseverar. La iglesia es esa llama encendida que aquel carbón frío se vuelve a conectar y se enciende con la gloria de Cristo. El aislamiento te hace retroceder, pero la comunidad en la fe te ayuda a perseverar. No puedes hacerlo solo. ¿Qué aprendimos hoy? El escritor nos dice: no retrocedas. ¿Qué nos dice? No retrocedas. No dejes que la autoconfianza te lleve a la antigua manera de vivir. Moisés cumplió su rol, pero Moisés ya pasó. Moisés era sombra, Moisés era una era, pero Moisés apuntaba a Jesús. Considéralo a Él, pon tu mirada en Él. Él es el autor de tu salvación. Él dice: no dejes que la incredulidad te lleve a retroceder, no endurezcas tu corazón. Aprende del ejemplo de Israel. Y por último Él te dice: no dejes que el aislamiento te lleve atrás. Rodéate del pueblo de Dios. Deja que te exhorten, no te ofendas, no lo tomes mal. Esta gente texteándome que por qué no vengo. ¿Qué quieren? ¿Quieren que vengas? Este líder siempre enviándome versos. ¿Qué quieres que te envíe? Te está enviando palabras de vida. No te ofendas. Recibe la exhortación. Y si alguien te exhorta mal, corrígelo, pero no eches afuera la estrategia de Dios, porque seres caídos que fallamos por momentos lo hacemos equivocadamente. La estrategia de Dios funciona. ¿Cuántos lo creen? La iglesia es la estrategia. Conéctate a la iglesia. Ponte de pie conmigo en esta tarde.